Unha cousa curiosa que a veces aparece nos medios de comunicación cando falamos da celulitis é que moitos doutores tratan de deixar moi claro que non é exclusivo das mulleres con exceso de peso. Dende logo, non é o mismo ser obeso que ser celulítico. En efecto, es decir, muchas veces se confunde obesidad y celulitis y son dos conceptos totalmente diferentes. Una persona puede ser muy delgada y tener celulitis, o una persona puede ser muy obesa y no tener celulitis. La obesidad es un aumento del tamaño de la célula grasa, mientras que el problema de la celulitis es una degeneración de la célula grasa. Mientras que una obesidad se puede eliminar a través de una dieta adecuada, la celulitis no se puede eliminar con dieta, hay que tratarla localmente, mientras que la obesidad es una afección importante que en muchas ocasiones puede poner en peligro la vida del enfermo. El problema de la celulitis no es una enfermedad, es una afección estética, pero que en ningún caso puede ser grave como lo puede ser una obesidad mórbida, ¿no?, de un paciente. Temos máis chamadas. Se vostede quere facer algún tipo de consulta ao Dr. José Luis Cidón Madrigal, pode chamar a este teléfono. O tema celulite, o teléfono 981 se chama dende fora da provincia da Coruña, 540636, 540636, para que vostede pregunte todo aquelo que quera saber, todas as solucións posibles e remedios que pode atopar relacionados coa celulitis. Dr. Cidón, temos unha chamada de Gloria de Monforte que di o seguinte: despois do parto quedaronlle estrías. A celulite está un pouco roxa. Pode aplicar productos de calor? Bueno, sí se puede utilizar. De hecho, pues hay métodos como son la termoterapia, que ayuda a la eliminación de la celulitis, también la sauna, pero bueno, ha dicho una cosa muy importante, y es que después de los embarazos le ha quedado la celulitis. Normalmente la celulitis aparece en la mujer, suele aparecer en la mujer, desde que le viene la primera regla, la primera menstruación, hasta después de la menopausia. Y fundamentalmente las incidencias más importantes suelen ser siempre después de los embarazos. Doctor Cidón, entón habitual, común o feito desas rapazas de 15, 16 anos que vemos con unos tipos espléndidos e que sin embargo padecen celulite? Por supuesto, es decir, la celulitis aparece aproximadamente desde los 14 años. Nosotros estamos haciendo intervenciones quirúrgicas a niñas aproximadamente muy jovencitas y hasta los 70 años hemos llegado a operar. Más chamadas que lle facemos ao doctor Cidón Madrigal esta mañá. Pregunta María dende Santiago: pode practicarse a liposucción padecendo problemas circulatorios? Sí, y además le diría que cualquier problema circulatorio mejoraría ostensiblemente haciendo una liposucción. Existe un gran miedo hoy día a las intervenciones quirúrgicas, pero debemos de decir a todos nuestros oyentes que la liposucción que hoy día se hace, y que desde mi punto de vista la estamos denominando como liposcultura, no tiene nada que ver con la que se hacía hace años. Ahora prácticamente el paciente se va a su casa, no necesita anestesia total, no necesita ingresar en el hospital y permanecer allí durante 4 o 5 días, y la técnica no es nada traumática hasta el punto que no quedan hematomas. Uno puede hacerse la liposucción por la mañana e irse a trabajar por la tarde. Entre os múltiples consellos que vostede dá neste libro Stop a la celulitis, fala dunha serie de consellos con prevencións eficaces. Fala, por exemplo, de escapar das prendas asustadas, de que se evite o exceso de calor, que non se estén moitas horas sentadas ou de pé, en fin, consellos relacionados coa vida cotiá que todas as mulleres poden levar a cabo e que o mellor, se non axudan a previr a celulitis, si axudan a que sexa menos marcada e menos grave. Claro, esto es así porque en muchas ocasiones las mujeres utilizan de forma indiscriminada prendas muy ajustadas, no solamente pantalones vaqueros, sino también medias, panties, o incluso llevan el cinturón muy apretado. Y esto puede ser la primera piedra para que se desarrolle la celulitis, porque está provocando un aumento de la dificultad del retorno venoso, que en definitiva se puede decir que la celulitis es un problema circulatorio, y como tal tenemos que ayudar a mejorar esa circulación que en muchas ocasiones suele ser patológica en la mujer. Por lo tanto, aquellas mujeres que tienen mala circulación tendrán una propensión mayor a padecer celulitis, y a estas las recomendamos que si están sentadas en su casa, ahora mismo viendo la televisión,
que suban las piernas y las apoyen por encima de su cuerpo. Estamos fora de tempo, pero se vostede me contesta en 30 segundos, damoslle saída esta pregunta de Susana de Lugo. Pode terse celulite na barriga acumuladas? No. La celulitis se localiza en muchas partes del cuerpo y una de las localizaciones más frecuentes también, independientemente que se localice en la zona del muslo, la cara interna del muslo, también, como no, está la zona abdominal. Unha cuestión máis, onde dirixirse para tratar a celulitis? É unha pregunta de Susi de Vigo. Imagino que supongo que ten bastante que ver esta pregunta con cuestións relativas ao intrusismo médico e o intrusismo de determinadas técnicas prometedoras. Por supuesto, hoy día se utiliza de forma muy frívola la utilización de métodos que nos prometen erradicar totalmente la celulitis y en muchas ocasiones todo esto es falso y están un poco, pues dados al engaño y al fraude. Sempre guiarse de un profesional médico. Siempre deben de guiarse de un profesional médico y sobre todo de un cirujano estético. Non temos tempo para máis, pero seguro que as nosas telespectadoras, se queren ter solucións, seguir tendo como punto de referencia os consellos do Dr. Cidón Madrigal, non teñen máis que coller nas mans este libro, Estopa la celulitis, todas as solucións, do que autor José Luis Cidón Madrigal, e ali atoparán máis respostas a esas preguntas que hoxe quedaron fora de antena por falta de tempo. Estopa la celulitis, todas as solucións, co Dr. Cidón Madrigal, nun libro ameno, claro e sobre todo eminentemente didáctico. Dr. Cidón, gracias por visitarnos esta mañana a Televisión de Galicia e por ser así de claro e diáfano nestas respostas. Muchísimas gracias. Hasta sempre. Hasta siempre. E a vostedes, pois non lle decimos hasta sempre, decimoslle simplemente feliz fin de semana e que o luns estamos aquí de novo ás 10:15 da mañán para compartir 3 horas de televisión matinal. Sexan felices, feliz fin de semana e anímense que hai solucións para todo na vida, excepto para a morte e un par de cousas máis, para todo existe solución, doctor. Por supuesto. E a celulitis é unha destas cousas. Sí. Sexan felices e vémonos a luz.